Bueno, pues estamos como cada miércoles de los expertos, aquí para traeros contenidos de máxima calidad y bueno, colaborar en todo lo que tiene que ver con el tema de educación financiera. Hoy está conmigo Álvaro Rodríguez. Bueno, él es ingeniero industrial, es experto en compras, contratos y negociación y además, una cosa que me gusta mucho de Álvaro, que es músico. O sea que vamos a tener una tarde muy divertida. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo Muy estás? buenas a todos, gracias por estar aquí, espero que os lo paséis bien y como ha dicho Mar, ¿no? De lo que soy, digamos, ingeniero, inversor y músico, pues ahí está una de las claves, el fraccionar, ¿no? La clave del inversor, tener todo, no todo en la misma cesta, sino ir poniendo cada cosita en una cesta distinta para Para diversificar. tenerlo diverso. Oye, tú estás en un paraje allí maravilloso. Yo estoy aquí metida en la sala de grabación y te estoy viendo ahí con una piscina al fondo que me está Pues encantando. esto es la vida que cada uno quiere llevar y es una cuestión de ponerte a tope con lo que hagas y dedicarle mucho tiempo y dedicarle sobre todo mucho rigor a lo que haces. Pues mira, esto es una de las cosas que queremos un poco educar e inculcar a las personas que siguen nuestro canal, que se puede vivir realmente el modelo de vida o la forma de vida que uno quiera, sin que tampoco nos pasemos en esto que vemos siempre en Internet, que es como muy vende humo, sino cosas así tranquilas, como tú poder estar un día tranquilamente ahí en tu casa y darte el lujo de ser el amo de tu tiempo, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Bueno, Álvaro, pues mira, hoy yo me he hecho aquí una pequeña chuletilla porque quiero que compartas un poco con nosotros, bueno, pues vamos a decir, tus modelos de inversión. Yo sé que tú tienes bastante experiencia en temas de fondos y que además también eres inversor inmobiliario, pero prefiero que lo compartas tú con nuestra audiencia. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vale. Pues nada, mira, yo voy a contaros un poco a toda la audiencia para que me pongáis un poco cara de inversor. Yo tengo inversiones en fondos de bancos, digamos, conocidos, ¿vale? De españoles. Bueno, no son bancos españoles, pero que tienen aquí su sede. Que tiene su Y sede. también tengo fondos en plataformas a través de Internet. Que, Ujú. bueno, ¿qué pasa con este tema de las plataformas? Que es un tema que, bueno, ya hablamos tú y yo en su día, Mar. Sí, El tema de las plataformas es un tema que genera un poco de miedo, ¿no? De miedo. incertidumbre, porque no sabemos muy bien quién, quiénes son, quién respalda, qué garantías hay, etcétera. ¿Quién está Pues detrás? efectivamente, existen pues ciertas, no voy a decir lagunas, sino ciertos puntos que dependiendo de dónde estén estas plataformas y bajo qué ley fiscal se aplique todo lo que hacen, pues tendrán unas garantías u otras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a hablar después un poco, que me he estado preparando aquí unos guiones. Pero bueno, tengo ese tipo de fondos y luego también pues tengo inversiones inmobiliarias que al final son las que bajo mi punto de vista menos riesgo generan. Hombre, Tienen, tienen sus ciclos, pero sí que es cierto que puedes entrar en un momento que esté un poco valle y luego montaña, o al revés, pero bueno, hay una cierta estabilidad. Son de las sí, más estables. eso es de lo más estable y además es un mercado que funciona bastante bien. O sea, tienes como muchos recursos para hacer. Una vez que Para tienes el hacer cosas. activo, tienes muchos recursos, muchos tipos de alquiler, incluso la venta. Puedes avalar, te pueden avalar a través de tu casa y generar más activo económico. O sea, al final, una vivienda tiene mucha versatilidad bajo mi punto de vista y tiene pues una fluctuación menor y aparte siempre tienes tú el activo, con lo cual Mm. me resulta Sí, a mí siempre me muy pasa atractivo. igual, yo estoy contigo, o sea, o sea, lo tengo diversificado, pero sí que es cierto que una de mis mayores inversiones es en lo inmobiliario. Sí, porque al menos personalmente me parece como lo más seguro, lo más tangible, que es la Mm, clave. Estamos mm, muy acostumbrados a las cosas que podemos tocar que podemos y tocar. que hoy, sí, esto es cierto, esto es verdad, ¿no? Entonces el resto, pues es como los Bitcoin, también tengo alguna cosilla en Ethereum y en Bitcoin,
pero bastante menor. Estoy probando, estoy viendo a ver cómo Es funciona. que yo creo que el tema de las criptomonedas es un proceso de aprendizaje. Bueno, todo es un proceso de aprendizaje, pero quizás en estas cosas que lo que tú dices son menos tangibles, sí que tenemos que tener cuidado de no dejarnos guiar un poco, que eso será otro de los temas que tocaré también aquí en el canal, de que nos podamos meter en una plataforma en la que haya un crack allí, ¿no? O sea, y nos pille con bastante dinero. Bueno, yo sé que tú hoy nos has preparado, porque te conozco y me encanta porque eres muy esquematizado, en eso nos parecemos. Nos has preparado unos puntitos que son los importantes que tendríamos que tener en cuenta en cualquier contrato de inversión. ¿Es cierto? ¿Es por ahí? ¿Va por ahí? Eso es, yo me he preparado un pequeño guioncito que lo tengo aquí, así que os lo voy a ir lanzando, ¿no? Y bueno, quería comentaros primero, antes de nada, la importancia que es tener un contrato en general en vuestra vida, en cualquier cosa que hagáis. O sea, yo me he dedicado durante muchísimos años y sigo dedicándome a temas contractuales, a temas de compras en multinacionales, y te das cuenta que digamos, es como un seguro. Si no Seguro. pasa nada en lo que estés haciendo, en el bien que has adquirido, en el fondo, etcétera, no pasa nada, todo va muy bien. Pero en el momento que hay un problema en cualquier cosa, es cuando tener un contrato y poder tirar de él es cuando te sientes seguro, como dice Y su te da palabra, la ¿no? tranquilidad, Eso es. efectivamente. Entonces es evitar riesgos y de alguna manera vivir con menos presiones y tener, pues eso, el tiempo y la mente cuando la quieres utilizar, tenerla totalmente fresca. Entonces, para mí es Centrada. Mm. clave tener un contrato. En mi vida profesional, pues he trabajado con ello, entonces sé la importancia que tiene, me parece que es clave. Y bueno, vamos a hablar ahora del tema de los contratos de inversión, De ¿no? inversión, De sí. contratar fondos de inversión. Primero quiero comentaros que a no ser que se trate de cantidades mágicas, voy a decir, mucha cantidad de dinero, es muy difícil negociar los contratos de inversión. Muy difícil, por no decir casi imposible, porque las entidades, bien bancarias o bien a través de plataformas, pues tienen sus condiciones, como es normal, como en cualquier empresa haríamos, Ujú. y a no ser que tengas una cantidad loca, pues no van a querer negociar nada. Estas son las condiciones y es lo que hay. Es lo que hay. Pero sí podemos, una vez que conocemos las cláusulas y la importancia que tengan para nosotros cada una, porque es posible que haya cláusulas que para mí son importantes y para otra persona no. Claro. Entonces, al final se trata de comparar un poco los distintos contratos de inversión que te ofrece cada entidad y ver un poco ya no solo el tema de las comisiones, que es lo que suele mirar la gente, ¿no? Sino ver un poco más allá y ver qué cosas te importan más y te dan más seguridad, ¿vale? Muy bien. Entonces, ese punto quería dejarlo ahí como bastante claro. Sí. Entonces, primero comentaros que si no os hacen un test de idoneidad antes de contratar un fondo, mal vamos porque están, digamos, obligados a hacer un test. Yo tengo aquí una chuleta, que me voy a hacer a mis apuntes con tu, Bueno, con tu charla, porque sé que sabes mucho. Pues que perdona que pues te haya interrumpido, pero es que si me ves es nada, que estoy haciendo aquí mi chuletilla. vale. Pues eso, lo que te tienen que hacer es un test de idoneidad, es decir, le hacen un test al cliente, ¿vale? Para conocer el perfil de inversor que tienes y el perfil de asunción de riesgo que puedes tener, ¿no? Por tu perfil. Y de esta manera lo que te aseguras de alguna manera es que al final, cuando tú en un contrato pones la primera parte, ¿no? Que es quienes intervienen, etcétera, y siempre se pone que se actúa de una forma libre, voluntaria y que se conoce lo que se está... el objeto que se está contratando, ¿no? Entonces, de esta manera, estos test que hacen es una manera de salvaguardar esa parte de los contratos y igual que se hace hoy en día en una notaría cuando vas a comprar una vivienda, ¿no? Que de alguna manera te cuentan toda la película otra vez de ¿sabe usted que va a firmar una hipoteca de no sé cuántos Claro. años y de tal? Y no, ¿está usted seguro de? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Está usted seguro que va a hacer? Pues de esta manera, con este tipo de test, se aseguran que te estás enterando del riesgo que estás Claro, asumiendo. es que además esto viene un poco, yo creo que a colación de, porque antes esto, o sea, las personas que llevamos tiempo invirtiendo, antes esto no te lo hacían, pero yo creo que a partir de todas estas reclamaciones que hubo, de las preferentes, de que la gente, ¿te acuerdas que este lío que ha Sí, habido? de hecho, en la inmobiliaria tampoco se hacía el tema este del notario antes.
veces, ¿eh? Claro, por eso te digo, pues que a raíz, hasta que no llega el problema, no se pone el parche. Entonces, Eso, a raíz de eso, yo creo que sí que se han puesto en esto, que está bien para el cliente, o sea, para en este caso para el inversor, pero también es una manera de protegerse la entidad y decir, no me puedes decir que no te he informado porque aquí está lo que tú has firmado con los conocimientos que tienes, ¿no? eso es, eso es. Eso es, de alguna manera que tú, bueno, pues has actuado de una forma libre, voluntaria, sabes de lo que te estaban hablando, nadie te ha coaccionado a que lo firmes, etcétera, ¿no? Eso es un poco las cláusulas que siempre hay al principio en un contrato, ¿no? Que bueno, yo no sé, lo firmas y tal, yo que me dedico al tema de contratos, pero siempre lo he pensado, digo, y hay una persona por ahí grabando a ver si el que firma no está firmando con una pistola en la cabeza o algo, pero no, no suele pasar. Muy bien. Entonces, bueno, pues una vez que te hacen este test de idoneidad Ujú. y de alguna manera pues se pone tu perfil y te ofrecen algo acorde a tu perfil, ¿no? de inversor, te mandan un contrato. Entonces, para mí voy a hablar de los 10 puntos más importantes a tener en cuenta en un contrato. Muy El bien. primero es el puesto uno está el objeto. El objeto que es mm, de qué estamos hablando en la contratación. Es decir, estamos hablando de un fondo, si es o es un depósito, es a plazo fijo, es a plazo variable, cómo se llama el fondo, qué lo compone, etcétera, ¿vale? Ese es el punto uno, el objeto. Esto está en todos los contratos y de alguna manera es lo que más se fija la gente, porque es la parte que estás contratando, es como si es un teléfono, por poner un ejemplo, pues es un Samsung Galaxy S4, tal, 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 18 megapíxeles, este es el que quiero. Y nadie se fija en el resto de cláusulas. Pero esa es la importante junto con Pues el mira, precio. sobre eso te voy a hacer una observación y me parece, fíjate, lo que estás diciendo me parece muy importante porque en algunos productos de inversión de estos estructurados, cuando te llega el folleto comercial, viene con una denominación y a veces cuando vas al documento está puesto en clave o en números. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a Sí, veces eso, como no esté un código. muy enlazado, puede ser un conflicto, puede ser un problema a la hora de que haya alguna circunstancia, algún evento con ese producto, ¿eh? Por Eso eso es es. importante tener muy claro el objeto que coincida con lo que estás contratando. ¿Qué tienes por ahí a la niña? Sí, está por acá. Bueno, luego la sacamos, así para decir un adiós, porque sé que, te estás ahí con tu hija, genial. Vale, pues tenemos que te he interrumpido. Tenemos el objeto, El ¿seguimos? objeto. ¿Mm? Después, en el puesto 2 para mí está la entidad depositaria. Es decir, tu dinero, de alguna manera físico, por decirlo de alguna manera, va a parar a algún sitio donde se deposita ese fondo, ¿no? Entonces, tienes que tener claro dónde va tu dinero. O sea, tu dinero, por poner un banco cualquiera, el Banco Santander. Bueno, tu ¿Mm? dinero puede que vaya al Banco Santander, pero el Banco Santander para los fondos lo manda a una entidad depositaria del dinero, ¿vale? Entonces, ¿Mm? simplemente es un tema para conocer dónde va tu dinero, dónde está ¿Mm? físicamente tu dinero. No va a pasar nada ni vas a poder tocar ahí mucho, pero es un tema que es importante Saberlo. conocer ¿Mm? la entidad que va a tener el dinero en su posesión, ¿vale? Después, como tercer punto, para mí es un punto muy importante. Esto ha cambiado muchísimo ahora con el tema de Internet. Es una gozada ahora porque es una gozada. Pero antiguamente, cuando tú hacías una inversión, normalmente no sabías nada de cómo iba tu fondo, no tenías ni idea. Y la entidad que fuese te iba notificando mensualmente, trimestralmente, quincenalmente, Evolución, lo que sea. según lo que fuese pasando, ¿no? ¿Mm? Hoy en día, con el tema de Internet, normalmente yo en mi caso tengo acceso diario. Que O puedes sea, controlar cuando quieras, o sea, la inmediatez, ¿no? Del eso control. es. Eso es. Y sé que hay algunas plataformas que lo puedes hacer el fondo a tiempo real, incluso, ¿Mm? ¿vale? Pues muy interesante para Mm, ciertas cosas, sí. Ujú. pero bueno, quiere que es importante que lo veáis en los contratos, que hay veces que hay una cláusula que es de visibilidad de la inversión y te ponen simplemente que tu fondo, tu depósito o lo que estés contratando te lo van a notificar cada 15 días. Mm. Entonces, bueno, pues si lo tenéis cada 15 días, pues a lo mejor no es lo mejor. Mm. O imagínate que es trimestralmente. Mm. Pues te llega algo como la pandemia del coronavirus
y no tienes margen de reacción, a lo mejor. No tienes, efectivamente. Entonces es Este importante. punto, Álvaro, es muy importante, ¿eh? Porque fíjate que yo creo que es algo que prácticamente la gente no se fija. O sea, habla con la persona del banco, en este caso si lo haces con un banco, y te va contando, no te preocupes que esto vamos controlando la evolución, pero lo que tú dices, no tienes a lo mejor el conocimiento de que no tienes un control inmediato para poder reaccionar. Sí, bueno, yo además puntualizo que a mí coronavirus, quitando que es un tema horrible, a mí me ha servido mucho para explicar muchísimas cláusulas de contratos a las empresas con las que trabajo. Porque, como por ejemplo este tema de la visibilidad, pues la gente al hablar de coronavirus es una cosa que la tenemos tan cercana, tan reciente, que de hecho sigue con nosotros, que la gente lo ve muy claro. Ostras, es verdad, te llega esto y si yo no tengo opción de verlo, ¿sabes? O la fuerza mayor en un contrato, que es otra historia, ¿no? Que hay, en este tipo de contratos no hay fuerza mayor porque va por otro lado, pero imagínate, en un suministro, ¿vale? Que tú estás esperando que te construyan, pues la fuerza mayor puede ser que un tornado o un terremoto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes una cláusula de fuerza mayor en tu contrato, pues puedes, a lo mejor, si tienes un cliente tú a su vez, puedes retrasar digamos, Tu tu plazo entrega, de claro. pago gracias a esa fuerza mayor. Entonces, el tema del coronavirus, al ser una pandemia y poder considerarse, si lo especificas en tu cláusula de fuerza mayor, pues también me ha servido mucho para poder explicar a la gente la importancia de tener esa cláusula. Entonces, el tema de coronavirus, al final, parece que no, pero ha servido Para ciertas para cosas, algo todo tiene en la vida. su utilidad, exactamente. Pues nada, seguimos con esos 10 puntos importantes. Venga, pues vámonos con el punto 4, si no me equivoco, que son Sí. las comisiones. En el punto 4 tenemos las comisiones. Esto es lo típico que también mira mucho la gente. Hay comisiones de apertura, de retiros parciales, si quieres retirar parcialmente. Hay algún tipo de comisión por cancelación, etcétera. Simplemente tener claro lo que hay. Hay empresas que solo te cobran una comisión por apertura, o por cada vez que metes dinero. Hay otras que te cobran por todo. Pero te cobran muy poquito por la apertura. Entonces, simplemente hacer una previsión de lo que vayáis a hacer con vuestra inversión. Si vais a meter el dinero y vais a dejarlo a largo plazo, pues a lo mejor os interesa una empresa que haga lo de retiros parciales porque no vais a tener, entonces os interesa. Simplemente lo tenéis que tener en cuenta a la hora de vuestra comparación de los diferentes contratos de inversión que os ofrezcan las Que entidades. es muy importante porque hay gente que solamente a veces tenemos en cuenta a lo mejor la comisión de entrada o el tal, y luego resulta que hay una serie de comisiones que no las estamos viendo con lupa y te baja muchísimo la rentabilidad de ese producto por esas comisiones. Eso, tienes una necesidad en un momento dado, necesitas retirar una parte, de la inversión Claro. y es un palo a lo mejor muy, muy grande, ¿sabes? Porque de hecho las empresas quieren que sean, cuando se contrata un fondo a largo plazo, no se quiere que haya ningún retiro. Entonces, suelen penalizarlo bastante. Simplemente pues hay que tenerlo en cuenta, tu situación financiera, tu situación... O sea, hay cosas que no se pueden prever, por supuesto, pero en general es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay que tener, sí. Muy bien. Vale, luego vamos con el punto 5, que es para mí muy importante también, que es la duración del contrato. Esto es curioso, porque en el tema de la duración es donde no suele necesitarse nada, pero hay cosas importantes. Me voy a explicar. Sí. El, Yo tomo el nota, ¿eh? 99,9% de los contratos tienen una duración indefinida, ¿vale? Todos los de los fondos de inversión. Pero en esa cláusula es donde suele aparecer el tema del preaviso para la cancelación o para el cierre, ¿vale? Entonces, hay empresas, entidades, que te exigen un mes de preaviso, 15 días. Entonces, hay otros que es 24 horas, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor pasa lo mismo. Ya no es únicamente el tema de la cancelación, sino cuándo podéis disponer del dinero, Claro. si no lo necesitáis, ¿vale? El tema del cierre del fondo, Sí, ¿vale? cuando en un momento determinado puedes salir si tienes una necesidad, ¿no? Tú También. poder salir, vas a poder salir cuando quieras, pero como hay unos preavisos, según los contratos, pues a lo mejor te dan un preaviso de un mes, imagínate, tienes que dar,
Y dice, sí, sí, en un mes se cancelará. A partir de ahora ya no hay más inversiones. Lo que tiene usted en el fondo es lo que tal, menos la comisión de cancelación y de cierre. Pero tú no puedes disponer de tu dinero hasta un mes después. ¿Qué Claro, hace el claro. banco? Tener ese dinero y jugar con él durante X tiempo. Exactamente. Eso es, eso es. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Muy claro, bien. los bancos, al final los bancos y las entidades que manejan fondos son empresas y lo único que quieren es ganar dinero. Con lo cual Lógicamente. van a apostar por ellos siempre. O sea, eso que no se lo quite nadie a la cabeza. Cualquier contrato que te ofrezcan ellos es para que ellos salgan ganando. Es Mm. así. Ujú, ujú. Entonces vamos a tener que intentar jugar con las cláusulas que más o menos nos importan. Muy bien, fenomenal. Me parece muy interesante. Pues vamos por las 6. Venga, pues la 6 es la de garantías, ¿vale? Esto para mí es importante y esto tiene que ver con lo que yo comentaba de tener el dinero en algunas plataformas que no conozcamos mucho o nada, ¿vale? A través de Internet o bancos extranjeros. ¿Por qué? Porque el tema de las garantías es, la entidad puede ser que esté adherida a otros fondos o a otras empresas, ¿vale? Como garantía tanto del depósito como de quién respalda las Y operaciones. respalda las operaciones, sí. Entonces, simplemente ese tema de garantía, pues es saber con quién están trabajando. Imaginaros, por poner un ejemplo, que estamos contratando a una empresa yo qué sé, brasileña, que lleva fondos y que resulta que está adherida a los fondos de ING y respaldado por el Banco Santander. Digo entidades que conozcamos para que sea más sencillo. Entonces, bueno, quizá eso nos dé a nosotros una garantía mayor que si está adherido a cosas que ni conocemos siquiera el nombre. O sea, que es que no Sí, a sabemos un ni quiénes banco son, no sé aunque qué, sean de mejores. una isla o de no sé dónde que no sabemos ni quién es. O paraísos Efectivamente. fiscales o tal, que a lo mejor es mucho mejor todo y nos va a dar muchos mejores ratios, pero simplemente es un tema a tener en cuenta, a saber, pues eso, qué garantía te da el hacer una operación, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues puedes ver, indagar en esas empresas, en esos fondos adscritos, etcétera. Muy bien. Este punto también me parece muy interesante porque yo he tenido conocimiento hace poco de una persona, pues eso que aparentemente la inversión era muy interesante, no sé cuánto, no sé qué. Al final la inversión fue fallida y cuando llegó al punto de la garantía es que no, o sea, quien garantizaba era papel mojado. Entonces al final ha perdido ese dinero. Ya. Y es muy triste porque además es que lo pierdes y lo pierdes, es que se te esfuma. Es Sí, sí, como es una pena. una cosa que tienes hoy y que mañana ya ha desaparecido. Desgraciadamente se te puede fumar de muchas maneras el dinero, ¿eh? Mm. Sí, pero Se que te una puede de fumar, estas es de que tengas una eventualidad y no tengas quien cubra esa garantía. claro, claro. Muy bien, Eso es. pues seguimos Bueno, con el vamos. 7, Álvaro. Venga, el 7 es un punto que no está en los contratos de fondos, pero que yo en algún caso he pedido que se incluya, ¿vale? Y siempre me lo han concedido de una manera u otra. Me voy a explicar. Se trata de permisos y poderes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues en mi caso, ahora ya no tanto, pero antes yo viajaba muchísimo, muchísimo, estaba casi el 80% de mi tiempo fuera de España y tenía mucho trabajo y no tenía conexión ni nada. Entonces estaba jugando con acciones sobre todo, ya no estoy hablando de fondos, pero bueno, era con temas de acciones y yo necesitaba tener a alguien de confianza que tuviese permisos en mi plataforma para poder verlo, comunicarme o bien incluso retirar parcial o totalmente algo si estaba mal, ¿vale? Imagínate que te pilla, voy a poner un ejemplo, imagínate que te pilla en China sin conexión a Internet el tema del coronavirus y ves que esto va a tope y tienes un fondo con 100.000 euros y ves que va a caer. Entonces, si no tienes alguien que tenga permiso de cancelar esa cuenta tuya, pues estés jodido, A ¿sabes? mí esto, fíjate, esto que estás comentando, me parece, porque yo creo, estoy convencido que quien nos esté escuchando, y habrá personas que, no te voy a decir que sean súper profesionales, pero gente que esté, que no haya caído en ello, ¿eh? Ujú. Y Claro, me pues parece básico. este es un tema, el tema de los permisos, ¿no? De poder operar la cuenta de alguna manera y luego otra es que esa misma persona se pueda hacer cargo en caso de fallecimiento, ¿vale? Claro. O incapacidad. ¿Qué pasa? Que esto de alguna manera al final lo cubre la ley en nuestro país.
Pero si tú contratas un fondo en otro sitio, yo no me conozco la ley de cada país, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, simplemente es una cosa que hay que tener en cuenta. Al menos preguntarla a la entidad o a la plataforma con la que estemos operando, decir, oye, ¿qué pasa en caso de incapacidad, de fallecimiento, qué tal, no sé qué? No, y te dicen, pues según tal ley, pues me lo puedes poner en el contrato o me puedes añadir un adendum o un anexo en el que aparezca o X, ¿vale? Trabajar ese tema de permisos y poderes. Por eso cuando me decías antes lo del tema de que se te va el dinero, que no hay garantías, yo te decía, y hay otras formas, como pues en caso de fallecimiento o incapacidad, que lo tengas en otro sitio. Imagínate que es incapacidad y no es fallecimiento, y estamos hablando de una ley de otro país en la que la incapacidad, pues ahí se queda el dinero. Y viene Sí, algo tipo coronavirus, se te sí. cae todo Y tu no puedes fondo hacer entero nada. y nadie puede hacer nada, ¿vale? Entonces, Claro. para mí, esto es una cláusula importante, quizás no es la más importante, también dependiendo de Pero si vas a operar. pero es bastante importante. Para mí tendría bastante peso. Ahora, como lo estamos comentando, dentro de la tendría bastante peso, ¿eh? Porque es lo que tú Habría que ver dices. también un poco tu forma de operar, ¿no? O sea, porque al Claro. final el tema de que te pase algo puede pasarte en cualquier momento Mm, y eso no hay nada que hacer. Pero bueno, también un poco si tú vas a operar de alguna manera un fondo más a largo o más a corto plazo, pues te puede dar más o menos igual esta cláusula, entre mm, comillas. mm. Lo Muy digo a la bien. hora de comparar, ¿no? A la hora de comparar y dedicarte a mirar un poco a ver qué opción es la mejor para ti. Muy bien, pues vamos al 8. Venga, ya las que quedan son muy sencillas y muy comunes. La 8 es la de comunicaciones, que básicamente es establecer los canales de comunicación oficiales que va a haber entre la empresa y tú. Es decir, teléfono, email, o sea, ya bien direcciones físicas o direcciones virtuales, como puede ser la dirección de correo, como puede ser un teléfono, como puede ser la dirección postal tuya de donde vivas. Y igualmente de la entidad. ¿Y qué pasa si yo necesito hacer una comunicación por incapacidad, por fallecimiento, por tal? ¿Quién es esa empresa? O sea, ¿quién es esa Persona entidad? de ¿Quién es la contacto, persona de claro. contacto? ¿Vale? Entonces, el tema de comunicaciones, hoy en día cada vez está más a la orden del día, pero hace tiempo, 5 o 6 años, había muchas veces que esto te costaba encontrar que te diesen un contacto. Te decían, no, llame usted y pregunte por atención al cliente. Digo, ¿cómo que atención al cliente? Atención Claro. al cliente, ¿dónde yo tengo que enviar esto a algún sitio? ¿Sabes? Y poder tener ante un juez una seguridad de que no llama a un 91 425. No, no, yo que he enviado y que tengo una copia de que he enviado a una dirección física o virtual, he enviado los documentos que tenía que enviar, por Que ejemplo. además, esto que estás diciendo, aunque tú dices es de los más sencillitos, a mí me parece muy interesante porque lo que tú dices es como si tú tienes dentro de un contrato claro a quién te tienes que dirigir y eso en un momento dado, en un supuesto, puede ser una prueba de algo que tú has enviado y que es una notificación o que es algo importante, porque también pasa mucho en las entidades bancarias que contratas con un agente, este señor se ha ido de esa oficina y resulta que ahí ahora mismo ya no hay una persona que lleve cuentas, yo qué sé, de inversión. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, y De hecho, realmente te yo te las digo, ven un poquito complicado. en los contratos que yo suelo hacer con particulares o con empresas con las que trabajo, siempre se pone una frasecita en el tema de comunicaciones que la voy a compartir aquí con todos vosotros Ay, por si os pues muy sirve. bien por tu regalo, me voy a tomar nota. Se suele poner una frase que es bastante divertida, que es que incluso cambios en las comunicaciones deberán realizarse a través de los canales oficiales de comunicación. Es decir, a ti te pueden decir en una entidad, pues tu contacto es Javier Pérez, ¿vale? Vale. Este es su teléfono y este es su email. Pero si Javier Pérez deja la empresa por el motivo que sea, jubila, fallece, se va a otra empresa, etcétera, deben comunicarte oficialmente a la cuenta tuya que tengas puesta que Javier Pérez ya no es el contacto y que ahora el contacto es fulanito, ¿vale? Claro. Entonces, de esta manera te evitas, porque te pueden dar el contacto de Javier Pérez en comunicaciones, pero si Sí. no está luego en la empresa, ¿qué pasa? Entonces, de esta manera, si pasase algo y no te pudieses comunicar con ellos porque esta persona no está, tendrías legalmente algo a lo que agarrarte en tu contrato. Claro, que me parece importante también esto, ¿eh? O sea, Mm. mira, hay muchas operaciones en el tema de las empresas que gracias a tener un buen contrato atado
no pierdes pasta, no pierdes incluso una exclusividad de un producto determinado porque las cláusulas están bien redactadas. Eso es, yo siempre lo digo, un contrato no es más que un seguro, es como un seguro a todo riesgo de un coche. Si no tienes accidentes, pues dices, joder, ¿por qué pagas 300 euros de seguro a todo riesgo o 500 lo que pagues? Si no, ya, el día que tienes un accidente, dices, menos mal que tenía esto. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Es que es como, es lo que tú dices, los seguros es hasta que los tienes que utilizar. Cuando los tienes que utilizar te compensa todo lo que has estado pagando durante tu vida. Pues esto es Pues igual esto tiene una ventaja, que es como un seguro, pero no pagas por ello anualmente, sino que simplemente lo haces bien una vez y ya está. y te sirve. Muy bien, pues vamos al 9, Álvaro. Vale, el 9 es protección de datos, que esto es un tema legal total, que deben especificarte dónde van a usar los datos tuyos y para qué lo van a usar y si das tu consentimiento para que se usen en ello. Ya está. Es decir, si van a hacer notificaciones comerciales o van a hacer otro tipo de tratamiento de tus datos, pues lo deben comunicar y tú debes aceptarlo o no. Simplemente es un tema que marca la ley, El tema de protección. protección de datos y qué se va a hacer con tus datos. Entonces, y que tú des el visto bueno. Ahí ya, pues lo que ponga cada... También es un tema que yo conozco la ley de protección de datos española, no conozco la del resto. A nivel internacional creo que funciona muy parecido por contratos que he hecho internacionales. Pero no puedo poner mi mano en el fuego de que en, yo qué sé, voy a decir un país, en Nicaragua funciona igual. No lo sé. Hombre, aquí, yo por ejemplo, Nicaragua no lo conozco, pero bueno, Bolivia, Perú, conozco bastante América Latina, Brasil, Argentina, Chile. La verdad es que cada país, dentro de que bueno, hay una cierta protección, cada país tiene una política distinta, ¿sabes? Allí, por ejemplo, en Bolivia, que además a mí me pilló la pandemia en Bolivia, llegué a España por los pelos. No es tan importante como aquí, por ejemplo, el pedir una autorización para hacer una foto, que constantemente en todos los sitios aparezca que puedes oponerte a tus datos y tal. Sí que es cierto que bueno, pues que hay una autorización, pero no están quizás tan estructuradas las cosas como aquí en España, pero aquí en España hay que tener cuidado, sí. Pues eso es. Esa es una cláusula que es importante, pero vamos, si trabajáis con cualquier fondo normal, por decirlo de alguna manera, esta cláusula la vais a tener de Seguro. fijo en el contrato. Hay que revisarla de que está bien. Muy bien, pues nos queda la décima. Bueno, vamos a la décima, que para mí es muy importante y nos da muchos datos acerca de lo que estamos contratando, que es la jurisdicción aplicable. Es decir, qué ley rige al contrato que estamos haciendo entre las partes y debería aparecernos el lugar de arbitraje en caso de que haya cualquier tipo de disputa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos contratando a través de una plataforma con un fondo y estás viendo que quizás no te dé muy buena espina o tengas dudas y tal y no tiene nada que ver de dónde sea la plataforma puede ser alemana, por decir un Sí, sitio. Sin embargo, puede ser que los fondos sean de, yo qué sé, vietnamitas, me lo estoy inventando. sí, Entonces, en el tema de jurisdicción aplicable debería, por su propio bien, por su propio interés, mejor dicho, debería aparecer la ley que... O sea, siempre el comprador, digamos, el que pone el contrato, siempre va a poner como jurisdicción aplicable la que él más conoce y la que está cerca de él. Es claro, decir, yo si hago un contrato desde España con una empresa china, yo voy a poner que la ley aplicable es la española. ¿Por qué? claro, Porque es la que conozco. Y encima voy a poner que el lugar de arbitraje en caso de disputa es Madrid. ¿Por qué? Porque estoy en Madrid. ¿Sabes? claro. Entonces, yo no voy a incurrir en gastos de abogados externos a lo que conozco, ni voy a incurrir en desplazamientos en caso de que haya una disputa y la ley la voy a conocer porque es la española. ¿Vale? Claro, Entonces, es un tema importante y que nos va a dar datos de si lo que estamos haciendo, o sea, en general, los servidores pueden ser de donde sean, pero si la plataforma es de origen alemán, lo normal es que la jurisdicción aplicable sea alemana. claro. A Etcétera. mí esto que estás comentando, efectivamente, como bien dices, me parece muy importante, porque a veces estás firmando un contrato
y de repente te pone, y en el caso de que haya no sé qué, pues a los tribunales de Italia o de París o sea, de Francia o de no sé qué. Y es lo que tú dices, imagínate si tienes un desacuerdo y tienes que desplazarte, gastarte dinero, aparte ya de los abogados, o sea, vamos, me parece impresionante el tema. Claro, y la ley que sea, porque yo voy a poneros un ejemplo. Yo en una de las empresas que he trabajado, que es Altuji, que es una empresa de Arabia Saudí, pues nosotros firmábamos los contratos con la ley saudí. Entonces hubo disputas con varios proveedores y había proveedores que preferían no ir a juicio, intentar llegar a cualquier tipo de acuerdo amistoso, haciéndose quitas ellos de dinero y todo, porque decía, Ahí si es está que Arabia Saudí, ¿no? contratar un abogado que conozca la ley saudí, ir a Arabia Saudí a los tribunales, o sea, les suponía tal quebradero de cabeza, porque lo es, a la gente que al final habían firmado una cosa que les estaba volviendo locos en ese momento dado. Entonces, simplemente es una cosa pues, a tener en cuenta. No, no, la verdad que es importante. Bueno, pues a mí me ha parecido súper interesante los 10 puntos que hemos considerado con respecto al tema de los contratos, la inversión y en este caso el tema de los fondos. Y nada, ¿está tu nena por ahí? ¿La tienes ahí cerquita o no? Pues no sé dónde. No, ya A se ha ver. ido. Bueno, pues dale un Están beso de mi parte. Eh, correteándolo todo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Álvaro. La verdad que me ha Encantado. gustado muchísimo y bueno, nos veremos en otra ocasión con otro tema también. Hablaremos Pues bueno, de las inversiones inmobiliarias, que yo sé que tú sobre todo inviertes en la zona de Valencia, ¿no? ¿Te gusta esa eso zona? es, en la ¿Te zona gusta de esa la costa zona? mediterránea. Pues hablaremos otro día de ello. Pues nada, muchísimas Perfecto. gracias y nada, nos seguimos viendo, ¿vale? Un placer Venga, y gracias a todos. chao, gracias.